Hola a todos, mi nombre es Julia y el día de hoy voy a brindarles mi aporte con respecto a la práctica del simulador de la ley de Faraday. Muy bien, en la primera parte indica de que se debe de hacer una simulación con respecto al imán de la barra. Entonces, en este caso, voy a colocar la brújula en el extremo norte de la barra magnética y se va a verificar y se van a contestar las preguntas de qué se puede decir acerca del comportamiento de la brújula y qué utilidades puede darle una brújula a alguien. Muy bien, entonces también voy a explicar un poco acerca de por qué el polo norte geográfico es el polo sur magnético. Y bueno, verificando esto, abriendo el simulador, iré en la barra imantada y aquí se puede observar que vamos aquí poner ver dentro del imán y mostrar el medidor de campo. Muy bien. En este caso, al solo brindar un poco de explicación con respecto a esto, cuando se acerca un imán potente a la brújula o viceversa, podemos observar que el polo norte de la aguja y de la brújula es atraído por el polo sur del imán. Entonces, si se cambia la orientación del imán respecto a la brújula, se puede observar que ahora el polo norte del imán repele el polo norte de la aguja y atrae al polo sur. Muy bien. Cabe recalcar que, una brújula es muy importante porque es un instrumento en general que sirve para orientarse, es decir, que por medio de la aguja imantada que señala ya sea el norte eh, magnético, que es ligeramente diferente para cada zona del planeta y distinto del norte geográfico, se utiliza como medio de funcionamiento del magnetismo terrestre. Realmente esto es muy importante porque muestra la dirección de un lugar, que es más que todo eh, lo más típico y casual que se puede utilizar una brújula, y también mantiene el rodamiento en el campo. Y bueno, más que todo su función es muy importante, más que todo es basado en orientarse, más que todo en dónde se encuentra una persona. Y bueno, de eso se trata la primera parte. Muy bien, con respecto a la segunda parte, es denominado como bobina inducción electromagnética. Entonces vamos a proceder a realizar un clic en la pestaña de bobina inducida y vamos a poner aquí mostrar brújula y mostrar el medidor de campo. Entonces aquí verificamos que en esta parte aparece el número de vueltas. Entonces aquí nos está describiendo el tipo de instrucciones de que debemos de establecer o de poner ahí el número de bucles en 1 y debemos de tener en cuenta lo que ocurre con la bombilla. Entonces, al igual se tiene que poner el número de vueltas 2, el número de vueltas 3 y así sucesivamente. Muy bien, entonces aquí hemos puesto el, el número de vueltas igual a 1. Y si se puede ver aquí en este caso, es muy importante también aclarar de que cuando se mueve un imán dentro de una bobina de cable, cambiando el campo magnético y el flujo magnético, a través de la bobina, se generará un voltaje en la bobina de acuerdo con la ley de Faraday. Entonces aquí podemos revisar, vamos a proceder a ponerle el número de vueltas a 2 y a mover un poco lo que corresponde a este imán. Entonces si se nota que también existe una especie de como que de energía que hace que el foco también tienda a brindar o proporcionar luz. Muy bien, hoy lo voy a poner en el número de vueltas 3. Bueno, un ejemplo que también se puede dar con respecto a esto es que cuando el imán se mueve hacia el interior de la bobina, por ejemplo, el, aquí tanto se puede verificar de que
la respuesta al aumento del campo magnético tiende a ser elevada. Entonces, cuando el imán se empuja hacia afuera, más que todo esto, se desvía a la derecha en respuesta a la disminución de campo. La polaridad en general inducida es la que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que lo produjo. Es decir, que el cambio magnético inducido en el interior de cualquier bucle de cable siempre actúa para mantener el flujo magnético del bucle constante. Entonces, es importante aclarar que este comportamiento inherente de los campos magnéticos generados se sumariza en la ley de Lenz. Entonces, aquí, como en pocas palabras se puede decir de que cuando se pasa en medio, se produce lo que es la energía. Muy bien, aclarado este punto, se va a proceder con el número 3, que es el electroimán, o electromagnetismo. Entonces vamos a mover el electroimán, por la pantalla y vamos a verificar qué es lo que hace con la brújula en este caso. Entonces vamos a moverlo tanto como los polos norte y el polo sur, y en este caso vamos a confirmar u observar el comportamiento de este con respecto a las corrientes. Entonces aquí en este caso vamos a proceder a poner aquí la brújula cerca de lo que corresponde el imán o electroimán, En este caso cabe aclarar de que un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Entonces los electroimanes en sí generalmente consisten en un gran número de espiral de alambres y muy próximas entre sí que crean un campo magnético. Es importante aclarar que un electroimán es un tipo de imán que consiste en una bobina y un núcleo de hierro magnética, según aquí como lo aparece en la pantalla, ¿no? Con respecto a este simulador. Y la diferencia principal con otro tipo de imán es que este se transforma en imán permanente cuando el electroimán se conecta a una corriente eléctrica. Muy bien, entonces aquí aclarando también, hemos dado clic en la pestaña donde aparece CA para ver el tipo de la fuente de alimentación y cómo es que la conforma los tipos de ondas al pasarlo de un lugar a otro. Entonces, ese tipo de simulador siempre me ha parecido una buena forma de aprender y una buena forma de poder explicar con mayor detalle cómo es que ese tipo de simulaciones que no se pueden ver así a simple vista funcionan. Es muy interesante. Muy bien, pasando al número 4, en este caso, que es el electromagnetismo, el generador, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a darle clic en la pestaña generador y vamos a utilizar el voltímetro. Entonces aquí vamos a verificar para una bobina de 2 vueltas con el área del 50% y una fuerza del 75% y de igual manera verificando los detalles con respecto a los alcances, ¿no? Entonces, verificando aquí. Muy bien, entonces aquí como se ha puesto en el ejercicio o en las indicaciones, aquí el área de la espiral está a 50% y la fuerza a 75%. Entonces aquí podemos notar el detalle con respecto a todos los detalles del indicador. Por otra parte, es importante de notar que normalmente el generador magnético de energía eléctrica es un dispositivo
del cual a partir de la repulsión de imanes se genera energía eléctrica renovable. Entonces es interesantísimo este tipo de simuladores, porque indican exactamente esto, lo del generador. Entonces vamos a reiniciar todo nuevamente y vamos a poner la información con respecto a para una bobina de 2 vueltas con el área de 50% y una fuerza del 75%. Y hay que abrir el grifo hasta que la velocidad de la rueda alcance las 100 revoluciones por minuto. Entonces, un momento, vamos a proceder a hacer esto. Y podemos ver aquí todos los cambios ejercidos con respecto a esto. Entonces, es importante aclarar, ¿verdad?, que este tipo de generadores de corriente continua son máquinas que producen tensión en su funcionamiento y se reduce siempre al principio de la bobina giratorio dentro de un campo magnético. Si una armadura gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente de la armadura circula en un sentido, durante la mitad de cada revolución. Entonces, bueno, de eso se trata este tipo de ejercicios. Posteriormente estaría brindándoles más detalles con respecto a mis respuestas en el informe y muchas gracias por la atención. Adiós.